Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo en este canal de la Escuela Nacional de Cine de Colombia, donde tenemos la oportunidad de hacer estas charlas de cine que consideramos fundamentales para que toda la comunidad pues tenga la oportunidad de conocer de primera mano de los protagonistas de la industria, pues sobre temas actuales, sobre temas relevantes y reveladores, como los que vamos a charlar seguramente hoy con Josep Amorós, que es profe de la escuela de la Diplomatura Superior en Producción Ejecutiva y nos va a acompañar en estos días precisamente en esa cátedra. Y quiero darle la bienvenida a Josep y quiero empezar a charlar con él sobre estos temas generales de la producción ejecutiva y creo que lo primero, después del saludo, es como escuchar de ti, desde tu posición y tu experiencia, qué viene pasando con la producción ejecutiva y en general con la producción en el audiovisual, porque tenemos hoy una realidad nueva a partir de todo lo que pasó en pandemia, a partir de esa realidad amplificada del audiovisual que vivimos allí, eh, del auge de las plataformas, de lo que está pasando con la televisión abierta, las productoras locales, es decir, con la cinematografía para salas, es decir, hoy pensar la cinematografía, el audiovisual, la televisión, los videojuegos incluso, pues es una realidad de producción audiovisual que es distinta y que exige, por supuesto, competencias distintas para un productor ejecutivo. Entonces, de nuevo, un gusto tenerte aquí y bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Pues nada, daros las gracias a vosotros por invitarme. Nada, mi nombre, bueno, ya lo habéis dicho, Josep Amorós, soy productor ejecutivo y también ejerzo en según qué producciones de director de producción. Y también tengo una productora, es decir, que cubro todas las áreas de la producción. Pero bueno, como estamos con el tema de producción ejecutiva, es verdad que ha cambiado, ostras, ha habido un gran cambio en la industria, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad y ya hemos vivido o venimos de esa industria muy independiente y muy en la que habían muy pocos lugares en donde buscar financiación y de alguna manera conseguir que tus proyectos tuviesen más difusión era una tarea muy compleja, no compleja, pero sí que requería un esfuerzo muy grande porque los canales de financiación eran bastante limitados. Es verdad, como has dicho, en los últimos años, pues la aparición de las plataformas pues, ha sido un cambio muy grande y que ha revolucionado la producción, ¿no? Pero además en todo el mundo. Ujú, Entonces, es verdad que se han abierto nuevas puertas, se han abierto lugares en donde tú puedes llevar tus proyectos. Un gran cambio es que tus obras y lo que produces en un fin de semana la pueden ver millones y millones de personas, porque pues, bueno, muchas de las producciones que se hacen pues, son originals o van directamente a plataformas, con lo cual la difusión en el primer fin de semana tiene un alcance increíble, ¿no? Entonces todo esto ha cambiado incluso en la forma de explicar, en la forma de hacer las producciones. También no olvidemos un gran cambio, es todo a nivel de los países y a nivel de gobiernos, el tema del tax rebate, de ujú, todas las facilidades a nivel de inversión privada que se han producido, esto también ha sido una novedad importante, ha hecho también unos cambios y ha hecho que países que a lo mejor su industria estaba muy limitada y que fuese muy pequeña, de repente abrirse a recibir a otros países, a otras industrias, por el atractivo, por esos tags que existen, ¿no? Entonces realmente la industria ha cambiado, o sea, increíble. Para bien y para mal. Evidentemente siempre hay el otro lado, ¿no? Que bueno.
que si lo estudias también, pues bueno, pues tiene su parte, yo no le llamaría tanto negativa, pero sí que ha hecho que las obras en cierto momento pues tengan, bueno, puedan caer un poco en que sean un poco repetitivas y demás. Sí, Porque al final los canales en donde vas a vender tus obras, pues se van repitiendo, ¿no? Y lo que quieren ellos, pues también, que está muy bien, pues es un determinado producto, ¿no? Entonces, bueno, el cambio es increíble y como productores ejecutivos, bueno, la adaptación que estamos haciendo te diría que es constante, diaria. El resurgir ahora o la llegada de la inteligencia artificial es algo que, bueno, ahora a todos nos da como mucho miedo, o más que miedo, es como, bueno, Dios mío, ¿dónde vamos, dónde va a parar esto, ¿no? Entonces, bueno, eso está también revolucionando el cómo hacer las producciones, cómo va a afectar a los planes de financiación, a los presupuestos, que supone que puedas tener un refuerzo, una herramienta como la IA, a dónde te va a llevar, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas que y la IA ya está aquí, es decir, la inteligencia artificial ya es algo que ya estamos usando, quiero decir que a veces se puede hablar como de algo muy, muy del futuro, pero es muy presente. Entonces, sí, bueno, constantemente van saliendo formas o herramientas que hacen que nuestro trabajo, bueno, yo siempre digo, o adaptarse o morir, en el sentido de que ¿no? eh, claro, o te adaptas, te guste o no, o también miras, ¿no? A lo mejor lo interesante en unos años será hacer producciones donde no exista la inteligencia artificial, porque a lo mejor las hará más atractivas y más diferentes, ¿no? No Podrán sé. ser nuevas ventanas. Nosotros como países, como un país de los que mencionabas, que ha recibido estos beneficios de dos leyes que seguro las conoces, Mm, de beneficio tributario y la segunda del rebate, pues esa- nos hemos abierto no solo a producir más, porque desde la aparición de la primera ley de cine, pues hemos venido escalando el número de producciones, pero además producir de otra manera. O sea, esta llegada y sobre todo la posibilidad de hacer service o los originals que ya mencionaste, pues trae una serie de información y en el caso, por ejemplo, de la producción, los que crecimos con que había un productor ejecutivo, un productor de campo, como que esos eran los tres cargos y ahora resulta que este departamento tiene una infinidad de cargos y de responsabilidades y de nuevos temas que aparecen también dentro del mismo set. Entonces, no sé si nos cuentas un poquito dentro de todos esos cambios que se ha dado, cómo se ha dado el cambio de la estructura dentro del departamento de producción ejecutiva, esos nuevos cargos y mm. esas responsabilidades que han venido apareciendo al productor hoy en día. Claro, yo creo que viene muy acompañado por la distribución. Tú en el Ujú. momento que haces producciones solo en tu país y en principio la distribución va a ser tu país, que es un poco lo que hacíamos, ¿no? Nosotros Así. hacíamos películas, cada país hacía sus películas, lo contratabas un distribuidor, él te las distribuía, contratabas un distribuidor internacional, o sea, todo era como muy pasito a pasito, tal. ¿Qué pasa ahora? Que en el momento en que tú haces una producción que se va a estrenar en 200 países, requieres de toda una infraestructura porque la demanda de leyes, de posibles denuncias, hace que el control de todo lo que salga en imagen sea mucho más grande. Es Ajá. decir, ya no puedes mostrar marcas o que sean publicitarias o tienes que tener Sí. los derechos. O sea, de repente todo hace que sea muchísimo más grande y entonces los departamentos de producción que tú antes con 3 personas hacías, pues ahora necesitas 10. Ujú. Pues es verdad que la producción
todo y que es, o sea, al final la gente hace lo mismo que hacía, pero es verdad que han salido nuevos cargos, nuevas coordinaciones, nuevos, bueno, pues departamentos, pues es un departamento que prácticamente no existía hace muchísimos años, que era el Clearance. De repente Clearance, pues es un departamento ahora muy importante, se ha hecho muy grande, necesitas gente en arte, necesitas gente en producción. En fin, todo tiene que estar muy medido, muy controlado para no tener esas sorpresas cuando estrenes a tantos países. Entonces, bueno, las estructuras se han hecho mucho más grandes y también, pues, todo el tema de sostenibilidad, todo el tema ecológico, pues también estamos muy encima. Todo el tema de las coordinadoras de intimidad, por ejemplo. O sea, hay un montón de que yo creo que son necesarias, que todo ha evolucionado y el mundo ha evolucionado y entonces nuestro sector se tiene que adaptar, ¿no? Entonces sí que ahí ha hecho que las producciones sean más grandes en cuanto al número de contrataciones y es verdad que nosotros en producción pues también ha generado que necesites más jerarquías, digamos, Sí. más cargos de producción. Entonces sí que, pero yo creo que está muy ligado a esa distribución tan grande y tan rápida que se produce y tan demandante. Quiere decir que al final tú necesitas que todo esté bajo un contrato, que esté regulado. Nosotros a lo mejor hacíamos, antes se producía, y si lo comparas de lo que hacemos ahora, es que no había ni la mitad de contratos de los que hacemos ahora. Sí, Entonces, absolutamente. y somos los mismos que estamos produciendo, ¿no? Entonces sí que en muy poco tiempo ha habido un cambio muy grande en todo esto, pero sí, sí, y como productor ejecutivo tienes muchísima más responsabilidad, creo, ahora Ujú. que antes, que también la tenías, pero es verdad que ahora tu cargo, bueno, tienes que tener en la cabeza un equipo muy grande y una supervisión mucho más grande, ¿no? Con una responsabilidad a nivel mundial muchas veces, ¿no? No quiere decir que todas las producciones sean así, también Sí, sí, sí. producimos de una forma más local, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, no hace falta tener esa estructura tan grande. Pero es verdad que ahora con las plataformas esas estructuras son lógicas, ¿eh? No, no es una crítica, sino que es necesario. No... Y el tema de los seguros, el tema, bueno, el tema músicas, no puedes poner cualquier música, lo tienes que tener muy controlada. O sea, ha hecho que sí, que los equipos sean muy grandes. Pero porque es normal, o sea, es lógico, es natural de alguna manera. En esa aparición de esos nuevos oficios que mencionas, esos áreas, esos departamentos, eh, en ese encuentro de esa producción internacional, ¿cómo se ha venido dando la consolidación de un estándar? Como que parte del diálogo de los países, como, no sé, yo estoy haciendo lo mejor aquí y tal vez la mejor práctica para un tema de coordinación de intimidad sea este, pero me encuentro que en un país la gente que está dentro la trabaja de otra manera y asumo eso. Tú que tienes la oportunidad de trabajar Mm. diferentes países en Hispanoamérica, ¿cómo lo has visto que ha sido ese proceso de estandarización o no? O si cada país y cada producción de alguna manera encuentra su camino de solucionar estos temas. Yo te diría que es increíble, o sea, vas por los países y todos hacemos lo mismo, Ok. de una forma diferente. Es verdad que como al final estás produciendo una película, una Sí. serie, entonces, por muy diferente que la quieras hacer, en el Ujú. método de trabajo, no digo en el resultado, pero en el método de trabajo, al final estás como fabricando lo mismo. Ok. Entonces, sí que te puedes encontrar más historias a nivel, pues, cosas legales del propio país, ¿no? Pues Ya. los países son diferentes, tienen sus gobiernos y ahí, pues, las leyes y tal pueden cambiar, ¿no? A nivel de sindicatos, a nivel de contratos, a nivel de horarios y de horas de grabación. Y eso sí que
que te puedes encontrar que hay países que permiten rodar más, otros menos, otros pues es más caro rodar de noche que en otros países que pues no hay unas tarifas diferentes. En fin, eso sí que es diferente, pero eso está producido en realidad a nivel legislativo, es decir, por las leyes del propio país y de los sindicatos y, bueno, pues de los Sí, acuerdos a nivel laboral que se producen. Pero sí, es verdad que en el fondo la forma de trabajar que tiene un director de foto, un ayudante de cámara, una persona de vestuario, maquillaje, eh, yo sinceramente no sé, no te... Sí, sería más hablar del profesional, ¿no? De qué profesionales pues te gusta más porque tiene un estilo que, ¿sabes? Pero a mí no me parece. Yo creo que también viene por esto que te digo, que tú al final estás haciendo una obra y esa obra, pues para hacerla, tienen que tener una estructura, sea en España, en Colombia, en Argentina, en de Perú proyecto. o en Ujú. donde sea, ¿no? Entonces, sí, yo las únicas diferencias reales han sido más por legislación, Por es decir, leyes. sí, que por otras. Y creo que además, por ejemplo, o sea, en Sudamérica, España, eh, Europa, Estados Unidos, no sé, bueno, un poco por donde. Pero es que incluso Asia, estuve rodando una película en Asia, en la India, y venía más también por ese tema, el tema legal, que el tema de cómo se producía, ¿no? Al final era, pues a lo mejor tenías en algún departamento estaba más dividido y en otro, y a lo mejor en España, pues está más agrupado. Pero al final, la verdad que es como fácil adaptarte, ¿eh? Sí, sí. Y yo creo que también los sistemas de grabación se han estandarizado muchísimo. Ujú. Quiero decir, las cámaras, todo es igual en cualquier sitio del mundo, los aparatos de luz, no sé. Hay una cosa que tampoco puedes hablar más el tema de si tienes más producción, más plata, más dinero o menos. Y de qué Sí, forma, pues bueno, como no tengo recursos, lo tengo que rodar ajustar. de otra Ujú. manera y tal. Pero ya te digo, yo tampoco no encuentro mucha diferencia. Sí, sí. De esos cambios que uno tiene que hablar, que, porque ha pasado y porque lo vivimos de lo que fue afortunadamente un pasado en esta industria, donde se había creado una costumbre que en el SED había unas jerarquías, pero que además esas jerarquías daban ciertas eh, como licencias a que algunos cabezas de área o algunos departamentos pues trataran a otras personas con cierto nivel de displicencia o de agresividad. Digamos que es una cosa que vivimos aquí y lo vivimos y lo sufrimos. Y parte de lo que pensamos en la academia es que desde la misma academia tenemos que empezar o empezamos a modificar esa forma de comportamiento en el set, pensando en tener un set más seguro. Ese por mencionar uno de los temas de seguridad en el set, pero sí quisiera como escucharte qué piensas tú sobre estos temas de seguridad mental, de salud mental en el set. Mira, yo creo que es una de las asignaturas pendientes, quiere Ujú. decir. Creo que es un tema muy importante, muy grave, digamos. Es Sí, verdad que nuestro sector viene de una estructura muy jerárquica, es decir, muy del productor, que es el que manda, y a partir de ahí vas generando puestos y cada uno es su jefe, y bueno, y creo que esa estructura, hay mucha gente que la defiende. ujú, Yo creo que puede existir una estructura, yo no digo que no, pero yo creo que lo que no puedes provocar es un abuso de poder. Es decir, esa estructura no te puede llevar a que tú utilices tu poder para exigir, para imponer, y que se convierta en un abuso de poder. Entonces, creo que ahí hay un tema muy grande
que mira, una característica de todas las industrias es que pasa en todas partes, Sí, ¿sabes? sí, Por desgracia, sí, si tenemos algo en común en todas las industrias, justamente eso, ¿no? Bueno, una de las cosas, pero y es, y es un gran tema porque creo que la salud mental en nuestro sector o al estrés que estamos un poco sometidos, ¿no? Tanto técnico como actores, ¿no? Como sí. artístico, es muy grande. O sea, cualquier producción tiene su presupuesto, su tiempo, hay una lucha constante para cumplir el presupuesto, cumplir los tiempos. Eh, es un sector muy tocado por el estrés Sí. y yo creo que aún no sabemos gestionar bien esa parte o nos falta aprender a gestionar o más que gestionarlo, a no provocarlo. Quiero decir, cuando Ujú. dices que tienes que gestionar tu estrés, tienes tal, bueno, es que a lo mejor no se tendría que provocar que llegases a un estrés, ¿no? Porque ¿qué quiere decir que yo tengo que gestionar un estrés? Es que tú me estás generando ese estrés y yo entonces lo tengo que gestionar. Pues a lo mejor lo que tendríamos que hacer es no provocarlo. Entonces, es un gran tema, es un gran tema porque desde producción se sufre mucho y en todos los departamentos. Pues también en los actores, en el equipo artístico, también los actores tienen que pasar por unos estados emocionales muy grandes. Están las órdenes de un director, de un productor. O sea, y yo creo que es una de las partes que aún nos queda y que, bueno, que se está trabajando. Hay mucha gente que está muy preocupada por el tema y creo que cada vez se irá exponiendo más y hablándolo y cada vez hay producciones que se preocupan para hacer charlas, hablar. Sí, Lo que pasa que es verdad que, es lo que te digo, muchas veces como que estamos muy preocupados por dar herramientas al trabajador o a los técnicos para esa sí. gestión del estrés, pero hablamos muy Desde el otro poco, lado. claro, de por qué estamos provocando ese estrés Ujú. eh, y qué nos ha estado llevando y cómo lo estamos tratando, ¿no? Hay siempre la búsqueda del culpable, ¿no? Hay que buscar al culpable y cuando lo tienes, como que le cortas la cabeza, ¿no? Y no hay un análisis muchas veces de lo que está pasando, no hay un aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, hemos cometido un error, vamos a aprender. El buscar el culpable no te va a llevar a un análisis, ¿sabes? Es decir, lo que tienes que hacer es decir, bueno, pues hay errores, tienes que asumir que la producción va a tener errores, porque el ser humano comete errores y está muy bien que los cometa, porque de los errores se aprende muchísimo también, ¿no? Entonces, no digo que todos sean errores y todo sea un desastre, pero como va a ser inevitable y van a suceder, creo que hay que buscar esa parte de encontrar la parte positiva del error, ¿no? Y no que se convierta en la búsqueda del culpable, una vez que ya tenemos a la víctima, pues ya está, ¿no? Ya se ha solucionado el problema. Cuando no, o sea, no lo tratemos como, bueno, puede ser que esa persona, depende del error, si estamos hablando de un abuso, estamos hablando de otras cosas, evidentemente, pues tiene que existir algún tipo de sanción o algo que, pero luego estoy hablando de cosas de errores, ¿no? De, pues, yo qué sé, en algún tema, pues, de diseño de producción o de arte o de iluminación, algo, pues, que ha fallado técnicamente y a lo mejor, pues, has estado 4 horas parado porque ha habido un error técnico. Bueno, Sí, entonces, en vez de aprender y decir por qué ha pasado ese error, vamos a analizarlo para no volverlo a repetir, muchas veces es simplemente busquemos al culpable
y lo señalamos bien, ¿no? Para que se vea claro quién es el culpable Y creemos que ahí se solucionó y ya ya. está, exacto. Y piensas, ostras, y de aquí no vas a sacar ningún aprendizaje, nada. O sea, te vas a quedar ahí. Entonces todo eso genera mucho estrés, genera muchas cosas. Y creo que, bueno, sí, ese es un gran tema. Fíjate, yo ya los últimos años intento con los rodajes, pues hablar más, tratar las cosas, prever o evitar ese posible estrés, Sí, ¿sabes? No estar esperando a que todo se caiga, a que llegue a algo fatal para entonces solucionarlo, sino también nuestro trabajo como productores ejecutivos es estar pendiente de qué pasa, es conocer a tu equipo, es sí, aprender de ellos y entenderlos en qué estado anímico están y por qué están así. No bien. hace falta y entiendo que la gente no tiene por qué explicarte sus problemas, porque cada uno es libre de expresar lo que quiera y bueno, pero yo valoro mucho que si alguien tiene un problema, pues nos lo pueda explicar y ver en qué estado está, ¿no? También. Y entender que esa persona a lo mejor en un periodo de tiempo pues no se encuentra cómoda, no está bien, pues también poderla ayudar. Entonces, lo que pasa es que todo esto es muy complejo Claro, y no es tan fácil, pero creo que cada vez deberíamos hablar más de todos estos, sobre todo temas que afectan a la salud mental, porque tú puedes terminar una producción muy mal. De hecho, claro, siempre que se termina una producción, fíjate que hay un tanto por ciento de equipo que se enferma. Es sí, decir, tú con todo tu adrenalina, digamos, que genera el aguantar, el superar, el tal, hasta el hace final. que, exacto, llega al final, tus defensas caen hasta los pies, Ujú. parece que todos los virus y todas las bacterias te están esperando y te atacan, ¿no? Digamos, pero fíjate el nivel que tenemos de aguante hace que incluso aguantes lo inaguantable, ¿no? Que no Y debería ser así. claro, pero somos muy así, es verdad, pero venimos muy de que nos enseñaron a aguantar, ¿no? Sí, Y bueno, yo creo que no debes aguantar porque sí, o sea, sí, eh, yo creo que nadie tiene por qué aguantar nada en el exacto. sentido y está bien Y, hablarlo. y lo decías tú, un montón de personas con formas de pensar, con aprendizajes distintos desde su hogar, desde su colegio, reunidas en el mismo espacio, bajo ese nivel de estrés. Durante muchísimo tiempo se presentan también otros tipos de situaciones de comunicación o de acercamientos físicos no consentidos que también nos preocupa y que también estamos mirando en la industria. ¿Cómo lo has vivido tú el tema? ¿Cómo ha crecido también esa responsabilidad en el departamento de producción en esos temas específicos que se pueden presentar? Bueno, en el set o en la preproducción incluso. ¿Te refieres tipo un Me Too o un Sí, sí, ese tipo abusos? de abusos que ya pasan de esta situación mental a situaciones físicas, ¿no? A Sí. A situaciones, ver, razonamientos es, no tam- es- consentidos. es también un tema muy complejo, muy Ajá, complejo. Sí, no es un tema fácil. Creo que ahora hay más mecanismos, ¿no? Hay los QRs, hay, por ejemplo, las plataformas o, bueno, hay las producciones, ponemos medios para que los trabajadores puedan denunciar de una manera anónima. O sea, yo creo que ha habido una evolución muy grande en esto, pero es verdad que es muy complejo, es muy complicado. Quiero decir, si tú recibes un abuso, evidentemente que tú dirás, bueno, lo voy a denunciar, pero no es tan fácil, quiere decir. Esa denuncia va a tener una serie de consecuencias. claro. Quiere decir, tú estás trabajando con un equipo, después de la denuncia tú tienes que regresar a tu puesto de trabajo,
habrá gente en el puesto de trabajo que estará de acuerdo o no, o No, consideren que no es del todo abuso, o sí, o mil claro, claro. historias. Entonces no es nada fácil y lo que sí bueno, muchas veces por suerte tampoco. Es decir, alguna vez lo que te encuentras es que la persona, la víctima, es la que se va Sí, porque no quiere enfrentarse, es tal el grado, o sea, tú empiezas un proceso de denuncia, pues bueno, ese abuso, pues a ver cómo es, si es un abuso con agresión, si no lo es, bueno. Y durante el proceso, mientras la producción está en marcha, tú de alguna manera estás protegido. Quiere decir, hay una producción que te puede proteger, ¿no? Y que te acompaña en todo ese proceso. Pero una vez que termina la producción, tú vuelves a estar solo. Es decir, claro. tú ya la producción se termina, ya la gente Está en se otra cosa. va, ya se va de su, ¿sabes? Ujú, Entonces es muy complejo porque, claro, las cosas llegan hasta un momento, luego tú tienes que convivir y además tu salud mental está afectada porque te ha pasado un abuso y bueno, y tú a lo mejor eso no lo superas de un día para otro, a lo mejor estás ujú, años para superarlo. Entonces, bueno, es muy complicado. Creo que se ha avanzado muchísimo porque al menos conseguimos hablarlo, que hubo una época en donde se tapaba, en donde no se hablaba, y ahora hay denuncias, hay gente que va a juicios y va a la cárcel. Quiero decir que hay, al menos hay algo que sí que hemos conseguido, em, pero pero sigue siendo tarea pendiente de todas sí, maneras. mucho, mucho porque es muy duro, es muy duro. Y por desgracia no todo el mundo lo entiende igual. Y bueno, y en el momento que sucede es muy duro. Porque a veces lo hablamos, incluso la gente lo habla frívolamente, en plan, ah, bueno, un abuso y tal. Sí, sí, pero cuando sucede, ostras, las personas que lo sufren es muy duro. No. Entonces sí que hay esas herramientas y se agradecen que en los rodajes tú tengas un QR en la pared colgado Ujú, y tú vayas con tu móvil, y puedas hablar con alguien. Todo eso está muy bien y que te hagan un seguimiento y está bien, pero creo que luego la realidad y el final de todo eso, claro, mucha gente, por ejemplo, pasa que no denuncia porque a lo mejor piensa, voy a perder mi trabajo. claro. ¿Ya quién me va a llamar? Porque me van a decir que soy problemático, porque estoy denunciando. Claro, depende el abuso que tú recibes, por desgracia, hay como niveles de abuso, ¿no? Cuando en realidad el abuso, su palabra lo dice, solo hay uno y ya está. No sé, a mí creo que yo cada vez que sucede algo lo trato con mucho respeto, hay que estar muy seguro de cómo se trata este tema, no lo puedes tratar de una manera ligera o hay que darle toda la importancia que Estándar, ¿no? Cada caso tiene unas particularidades. sí, sí, y hay que tratarlo de una manera muy seria. Es decir, y si hay que despedir a alguien, pues hay que despedirlo, si hay que actuar de una forma importante, hay que hacerlo. Quiero decir, no hay que tener miedo, que el miedo, el silencio es fatal. Yo sé que no es fácil también, ¿eh? O sea, Y no en es... temas, y en temas de formación, tú que has estado también cerca a la academia, digamos que el productor ha venido aprendiendo todos esos nuevos procesos de esta nueva realidad. Sí. Pero ¿qué tanto se está capacitando al productor en estos temas de sostenibilidad, en estos temas de inclusión, en estos temas de seguridad en set? ¿O ha pasado un poco que estos son como cosas que te cuelgan, te endilgan de nuevo a ti, que eres productor, y ahora, además de todo, tendrás que ser responsable por esto, por esto y por esto, sin una buena herramienta?
de capacitación para manejarlo. ¿Cuál es la realidad de esa capacitación del productor ejecutivo en Iberoamérica? Bueno, es un poco lo que dices, que decir que al final vas aprendiendo sobre la marcha y a medida que van surgiendo. Y es verdad que ahora todos tenemos la cabeza más abierta y sabemos que hay formas de trabajar que ya no se puede, no funcionan y no deben funcionar y no se puede trabajar de esa manera, está claro. Entonces yo creo que está muy bien, que hay que, por ejemplo, ahora estamos hablando cada vez más de la inclusión de técnicos con alguna discapacidad, es decir, que eso es otro gran tema. Las producciones no están adaptadas, es decir, si tú tienes una discapacidad, no sé cómo se llama en Colombia, ¿no? Yo creo que es lo mismo, ¿no? Discapacidad, que Sí, sí, es algún... sí, sí. Eh, es un tema. Hasta qué punto tú puedes trabajar en nuestra industria si Ah, tienes alguna discapacidad. Creo que es otro tema que hay que empezar a hablar y hay que empezar a plantear. sin duda. Creo que el tema, bueno, hay Sí, muchos... porque nuestros sets no están preparados para ser inclusivos, No, para permitir, por ejemplo, la participación de esas personas sí, con tipo de limitación sí, física, sí. música, Es verdad que es conocimiento. complejo porque Sí, nuestro trabajo nos movemos mucho, depende de la producción. ajá, Puedes estar rodando en interiores naturales, en casas que seguramente a lo mejor tampoco están preparadas. ajá, Bueno, tampoco es un tema fácil, pero creo que hay que, como mínimo, creo que los temas sí que hay que plantearlos. Pues tú si tienes un estudio. Pues, ostras, pues, y ese estudio tiene cuatro plantas, pues que haya un elevador, un ascensor que suba y baja, ¿sabes? Quiere sí, decir que, pero hay muchos estudios que no lo tienen. Y bueno, pues todo este tipo de temas creo que hay que debatirlo al menos, ¿no? Pero es verdad que el aprendizaje nuestro es el día a día. Yo creo que tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en el mundo también. Quiero decir que al final nuestro sector no puede estar aislado, no puede estar cerrado, sino que tiene que estar, que es verdad que a veces nosotros vivimos como una burbuja, estamos ahí, nuestro rodaje, nuestro mundo, ¿no? Y creo que también hay que estar pendiente de lo que pasa fuera de nuestro mundo, ¿no? Pero nuestro aprendizaje es verdad que, por ejemplo, las empresas que trabajan con el tema de sostenibilidad ecológico y tal, pues sí, cada vez nos han ayudado, nos aportan aprendizaje. Eso es verdad, pero no hay todo los cambios que han surgido es porque yo me he preocupado, pero no hay un lugar en el que voy a ir allí, me voy a estar una semana o dos y voy a salir ya con todo aprendido ya y tal. resuelto y aprendido. No, 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 eso. son temas sin duda de modificación, en muchos casos modificación de comportamiento y modificar comportamiento requiere, sí, formación, pero también tiempo, ¿no? Tiempo y los espacios para que se den esas oportunidades. En esa realidad hoy de la producción y mencionabas ahorita el día a día del productor, es un día a día distinto, ¿no? Imagino que es un día a día que estás viviendo y que están viviendo se está viendo desde la producción ejecutiva que también ha cambiado, pero que también tiene muchas herramientas positivas, ¿no? En esas miradas de lo que hemos hablado de la tecnología también, que está llegando a acompañar y abrazar, y que si uno la mira desde una manera positiva, también aliviana muchas de esas cargas y de pronto permite ese manejo del estrés, en la planeación, bueno, cómo se está asumiendo esa realidad también de las nuevas herramientas digitales de la IA dentro de la producción y en lo que viene, ¿no? Para los próximos años. Mm, claro. Bueno, eso también es otro gran tema y es que
estamos ahora en un momento que existe todo. Ujú. Se vuelve a rodar en 35 milímetros también. Sí. O Ujú. sea, estamos en un momento que tienes todo lo que Ah, quieras. muy bien. Ujú. Sí, lo tienes. El tema de la IA creo que es muy interesante, ¿eh? Y creo que es una herramienta muy poderosa, absolutamente poderosa, y, pero que requiere de un buen manejo, un buen uso de esa herramienta, ¿no? Es como todo. Y luego tiene que existir leyes que protejan al autor también y a quien está, o sea, no puede ser que tu trabajo al final cualquiera de alguna manera se pueda aprovechar de eso. Por mucho que digan, es que tú también puedes hacer lo mismo. Y dices, bueno, ya, pero es que a lo mejor habría que marcar límites y también me parece que de cara al espectador creo que es necesario, si una producción, por ejemplo, está hecha con IA, 100% avisar al espectador de que está viendo esa producción en IA. Decir que hay muchas cosas, pero es verdad que las herramientas para nosotros como productores creo que son muy interesantes. Yo no soy súper enemigo y decir, no, no, ahora viene la IA como una amenaza. Yo soy muy de, bueno, vamos a estudiarla, vamos a ver cómo se adapta a nuestro, o cómo podemos hacer que se adapte a nuestro sector, pero que esté controlado. Es decir, que es verdad que muchas cosas, porque la evolución que ha tenido la IA en muy poco tiempo ha sido increíble. Quiero decir que y va evolucionando cada 5 o 6 meses. Veo que va más, cada vez tiene más calidad, cada vez tiene más, bueno, cada vez es más verdad, ¿no? Pero creo que está bien tomarla como una herramienta. Sí. No me gustaría pensar que ahora lo va a hacer todo a la IA y que al final acabaremos todos en mesas con 4 o 20 computadoras, ordenadores y ya está, ¿no? No sé. Creo que hay algo siempre en el actor, en el ser humano que es Te hace falta. difícil, ¿no? Que una máquina se... Pero me parece súper importante que hayan leyes que protejan, es decir, y que limiten un poco, que no Maravilloso. sea como ala. Porque además estamos viendo cómo se está utilizando también la IA para falsear noticias, para... O sea, Sí. el mal uso de la IA es horrible, Sí. te lleva casi a la destrucción, ¿no? O sea, parece muy, muy fuerte. Entonces, pero es verdad que en nuestro sector, en los efectos digitales, ya están ahí. Quiere decir que ya hay un montón de cosas que nosotros ya retoques, cosas puntuales que se están haciendo. O sea, no. Pero bueno, esperemos que no nos acabe sustituyendo en todo, no sé. Sí, sí. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que Ah, un poco para cerrar, tú tienes esa oportunidad y con todo ese conocimiento y esa experiencia de tener un contacto directo con personas que se están formando, que están llegando a la industria, que están ingresando a ella. Y seguramente muchos de los temas que nos mencionaste hoy son temas que para ti serán prioritarios en la formación de esos nuevos productores ejecutivos que vienen a nuestra industria. ¿Hay alguno más que tú sientas, hay algo más que tú sientes que cuando te vas a enfrentar a una clase, a un grupo de personas, de hombres, de mujeres que quieren aprender de ti, que tú digas, no me puedo ir sin haberles hablado de esto, contado esto? ¿Cuáles serían esos temas, Joseph, para tenerlos ahí en el... mira, yo creo que, ostras, ahora el que alguien quiera ser productor ejecutivo me parece que es casi un Superman, ¿no? Sí, Una de valientes. cosa total. Porque yo cuando empecé, eh,
no había nada, o sea, era rodabas en 35 y ya está. Y habían cuatro cosas, digamos, comparado con lo que hay ahora. Entonces me parece muy bonito, me parece increíble que tú que decidas ser productor Mm. ejecutivo, ¿no? Y formarte para ser productor ejecutivo. Yo animo a todo el mundo que se haga productor ejecutivo en el sentido o que se dedique a la producción, ¿no? Da igual el cargo, porque me Sí. parece que es un trabajo muy bonito, es un trabajo, es un aprender día a día mil cosas. Es un trabajo que te enseña en la vida. En fin, yo creo que es uno de los trabajos más bonitos Sí. que existen. Y aunque es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy complejo y que gestionarlo, uno, ya estoy utilizando lo de gestionar, es estrés y todo es complejo, pero creo que ostras, han elegido una profesión, un trabajo súper bonito. O sea, que animarlos a todos. Claro que sí. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un gusto tenerte aquí, escucharte. Creo que hay mucha información que nos das, no solo para personas que están apareciendo en la industria, sino personas que llevan mucho tiempo en ella y que sin duda pues son conscientes también de la necesidad de actualizarse y de pensar esa nueva realidad de lo que se está viviendo en el set. Ha sido un gusto tenerte acá, que puedas haber sacado este ratico para charlar con esta comunidad de la Escuela Nacional de Cine en Colombia y esperamos, pues estamos muy atentos a tu formación dentro de esta diplomatura de producción ejecutiva. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Un placer, claro que sí. Hasta luego.